Canal Territorio. Canal de bendición por TV Norte. Gloria al Señor, bendecimos a cada uno de los oyentes hasta ahora, gracias porque nos acompaña y desde este altar, desde este lugar enviamos una palabra de bendición, una palabra de crecimiento, una palabra donde somos inspirados a través de la presencia del Santo Espíritu de Dios para reconocer la grandeza de nuestro Dios. Yo sé que hasta ahora tú reconoces la grandeza de nuestro Dios, ¿cierto? Porque Dios ha sido bueno, ha sido maravilloso, porque Dios ha sido excelso, porque Dios cada día quiere demostrarnos su gran favor, quiere demostrarnos de que Él es un verdadero Padre, un Padre genuino y un Padre verdadero. Así que le doy las gracias al Señor hasta ahora por el privilegio maravilloso de poder compartir su palabra. Y doy gracias por la vida de cada uno de los televidentes, de nuestros hermanos en Cristo, de nuestros amigos que hasta ahora compartimos para ser edificados en la santa palabra de nuestro Dios. Así que es un tiempo para disfrutar, es un tiempo para crecer, es un tiempo para aceptar desafíos, es un tiempo para permitir de que Dios haga la obra, perfeccione la obra que un día empezó, como dice las Escrituras. Así que es un tiempo donde podamos nosotros acercarnos confiadamente al Señor, arrojarnos a los pies y decir: Señor, solo en ti está mi confianza, solo en ti pongo mi mirada, Señor, porque sé que ahí hay el pronto socorro, sé que ahí hay la pronta salida a las dificultades, a los problemas, a las adversidades que se puedan levantar, ¿cierto? Pero también hay gozo, hay plenitud, hay felicidad, hay alegría, porque sé que aunque esté en bendición, sé que aunque tenga el favor de Dios, no me voy a apartar porque sé que de Él viene. Porque todo es integral, ¿cierto? Como dice el apóstol Pablo, ¿cierto? En la abundancia, en la escasez. De nada, porque todo es posible sabiendo que tenemos al Señor de nuestro lado. Todo es posible sabiendo que el que está de nuestro lado es nuestro Cristo. Así que te invito para que podamos entender de que el Señor cada día derrama de sus favores. Y hoy lo que te quiero inspirar a través de la palabra y que el Señor pueda dirigir en cada una de las palabras que aquí pronunciamos desde este altar es quién es el Señor para nosotros. En esa oportunidad diaria que nos da el Señor, ¿quién es el Señor para nosotros? ¿Quién es Cristo para nosotros? Y quiero invitarte a que me puedas acompañar en la palabra en Marcos capítulo 8, versículo 27 en adelante. Dice la Escritura, y la leemos bajo la obediencia del Dios Todopoderoso. Dice la Escritura: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino no preguntó a sus discípulos, diciéndole: ¿quién dice los hombres que soy yo? ¿Quién dice los hombres que soy yo? Le hace una pregunta al Señor. Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otro alguno de los profetas. Entonces Él les dijo: ¿y vosotros quién dices que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. ¿Qué piensas tú del Señor? ¿Cuál es el concepto que tienes acerca de aquel que entregó su vida en la cruz del Calvario por ti? Yo te puedo decir,
El Señor para mí es absolutamente todo. El Señor para mí es el centro de mi vida. El Señor para mí es la esperanza que yo tengo de avanzar cada día. El Señor para mí es la fe que acrecenta cada día para poder creer las promesas de nuestro Padre Celestial. Cristo para mí es la vida. Cristo para mí es la resurrección. Cristo para mí es el pronto socorro, el pronto auxilio. Cristo para mí es el deseado de las naciones. Es mi amigo, es el admirable, es el consejero, como dice la Escritura. Pero ¿qué dices tú? ¿Quién es Cristo para ti? El Señor maravillosamente, sabiendo acerca de todos los pensamientos y las intenciones del corazón, le pregunta a los discípulos, ¿y qué piensa la gente de quién soy yo? Hoy en el mundo podemos tener un concepto del Señor y mucha gente en el mundo tiene un concepto del Señor. Yo me he quedado sorprendido con mucha gente que he escuchado, muchos amigos, familiares, gente conocida, que reducen la omnipotencia de nuestro Señor, reducen la grandeza de nuestro Señor. Y hoy comúnmente nos llaman a Jesús como Chuchito, como mi Diosito lindo, como mi Padrecito, ¿cierto? Reducimos de manera drástica la gloria y el poder de nuestro Dios, haciendo esos diminutivos de lo que es el Señor. Pero muchas veces nos contagiamos en eso y muchas veces también creemos, porque solamente con el hecho de creer de que el Señor no es capaz o que no es posible que pueda traer su favor, también estamos reduciendo el concepto que el Señor quiere que nosotros podamos tener de Él. ¿Cierto? ¿Qué has escuchado del Señor? ¿Qué dice la gente de quién es el Señor? Pero nosotros no podemos caer ahí. Nosotros tenemos que ser inspirados por esa gente de fe que pone al Señor como el centro de su vida, que pone al Señor como el dueño absoluto de su vida y que su fe está puesta en Él. Dice la Escritura, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Es que nuestra mirada debe estar puesta en nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros muchas veces reducimos eso. Muchas veces tenemos un concepto de lo que no es el Señor. Y los discípulos le contestan al Señor y dicen, unos dicen que eres Juan el Bautista, ¿cierto? Todos conocemos quién era Juan el Bautista. Era el profeta que se fue al desierto a anunciar la venida del Mesías, ¿cierto? No se contaminó. Era un hombre lleno de Dios, sin temor de decirle la verdad al que tenía que decirla, ¿cierto? Y por esa verdad que declaró ante un rey, vino su muerte. Era un hombre que aceptaba el desafío de Dios, pero también desafiaba a la gente en creer en el reino de Dios. Aún el Señor Jesucristo da un concepto muy bueno de él y dice que no había un profeta más grande nacido de mujer como Juan. El mismo Señor lo exaltó de quién era Juan. Y la gente tenía un concepto creyendo de que Jesús era esa reencarnación de Juan el Bautista. Otros decían Elías. Todos conocemos quién fue Elías, ¿cierto? Nuestro hermano Elías. Un Elías lleno del poder y de la unción de Dios. Un Elías que desafiaba el poder de las tinieblas, ¿cierto? Cuando desafió a todos estos sacerdotes de Baal y retó a estos sacerdotes diciéndole, bueno, vamos a hacer un desafío para ver cuál es el Dios verdadero, cuál es el Dios que contesta a las súplicas y a los ruegos de sus hijos. Y hubo el reto, ¿cierto? Dice la Escritura de que el Señor envió fuego del cielo a través del profeta Elías y consumió un holocausto y consumió una ofrenda que Elías había preparado. Porque el Señor es bueno, el Señor es maravilloso. Mientras los profetas de Baal, los sacerdotes de Baal se rasgaban, ¿cierto?, las vestiduras, y aún Elías entraba en ese chance, entraba en esa burla de decir, quizás su Dios está durmiendo. Pero el Dios de Elías respondió. El Dios de Elías respondió. Y los discípulos sabían quién era Elías, porque ellos conocían la palabra de Dios. Ellos conocían las Escrituras y sabían que Elías era un hombre, un varón de Dios, por el cual el Señor hizo muchos milagros, por el cual el Señor trajo muchos prodigios aquí en esta tierra. Y los discípulos dijeron, bueno, algunos dicen que eres Elías. Que eres Elías. Daban características de un hombre de Dios y se las colocaban a nuestro Señor Jesucristo. Otros decían, seguramente eres alguno de los profetas. Alguno de los profetas. Tantos profetas maravillosos que nosotros conocemos a través de la Escritura, que nos inspiraron, ¿cierto?, a serle fiel y a serle leal a nuestro Dios. Pero el Señor les dice a los discípulos, ¿ustedes quién creen que soy yo? Y algo maravilloso en las Escrituras que nos muestra a un hombre de carácter, como Pedro, ¿cierto?, diciendo, tú eres el Cristo,
tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Salvador, tú eres el Redentor. Pedro lo dijo. Y yo te digo esta pregunta en esta hora muy puntual. ¿Qué piensas tú de nuestro Señor? Para ti, ¿quién es Cristo? Para ti, ¿quién es nuestro Señor? Creemos de que el Señor es todo para nuestra vida, pero verdaderamente estamos confiando en lo que estamos creyendo acerca del Señor. Quizás hoy estás en una circunstancia difícil, quizás hoy estás en una adversidad y quizás todo se torna tiniebla, todo se torna oscuro, que creemos que no hay salida. Ahí en esos momentos, ¿qué estamos pensando de nuestro Señor? Ahí en esos momentos, ¿qué creemos de nuestro Dios? Que sencillamente es una prueba o que sencillamente el Señor nos ha dejado de mirar y que el favor de Él no va a llegar. En esta hora yo te inspiro para creer de que Dios es poderoso y es absoluto. Que Dios, si nos llamó y se reveló a nuestros corazones, fue para mostrar su poder y para mostrar su gloria y para que nosotros podamos entender que en la plenitud de la dimensión que el Señor se reveló a nuestro corazón, es el provecho y es el deleite con el cual también nosotros nos vamos a disfrutar. O sea que es algo grande, es algo sobrenatural, es algo que nuestros ojos no pueden visualizar porque hay un horizonte que se corta, porque la mirada llega hasta ahí. Pero el Señor quiere que nosotros podamos ver mucho más. El Señor desea que nosotros podamos entender mucho más de quién es Él. Porque la misma palabra del Señor nos dice en Marcos capítulo 9, versículo 23, si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Has limitado al Señor en lo que Él es? En un Dios de milagro, en un Dios de poder, en un Dios de prodigios, en un Dios de favores, en un Dios de socorro. ¿Hemos limitado al Señor? Quizás nuestra mirada se ha ido a otro horizonte, quizás nuestra mirada se ha ido a otro fin y hemos descuidado la cruz donde el Señor dijo que coloquemos nuestra mirada. Hoy quiero decirte de que el Señor es absolutamente el centro de nuestra existencia y debe ser el centro de nuestra existencia cuando nosotros lo reconocemos como nuestro Cristo, como el Cristo Salvador y como el Cristo Redentor. Que aunque el mundo esté temblando y aunque el sistema no sabemos para dónde nos va a llevar, yo me mantengo firme porque el que en Él he creído es en nuestro Señor Jesucristo, mi Salvador, el que dejó la tumba vacía. ¿Quién es Cristo para ti? Si no tienes empleo, estás pensando de que el Señor no te ha abierto la puerta o el Señor es incapaz de poderte abrir una puerta. Dios tiene el poder para hacerlo, pero ¿cómo estás tú lanzando la palabra? ¿Qué palabras estás lanzando? ¿Qué palabras están saliendo de tus labios? Porque somos hombres y mujeres de fe. Y la fe es lo que yo no puedo dimensionar a través de mi razón. La fe es lo que yo no puedo entender a través de mi entendimiento. Es lo que no puedo concebir de que se haga realidad porque verdaderamente en mis capacidades no era posible que se podían haber hecho. La fe es algo que viene del cielo directamente. Los milagros del Señor es algo que viene del cielo directamente. Estamos creyendo nosotros en esos milagros. Para creer en esos milagros tenemos que creer de que Cristo es el absoluto de nuestras vidas y que nuestra mirada siempre tiene que estar en Él. ¿Qué problemas hoy te embargan? ¿Qué situación hoy roba tu paz? ¿Crees que tienes la creencia de que el Señor no te puede sacar de ahí? Si la Escritura dice de que la paz del Señor sobrepasa todo entendimiento, pero tu paz tú la estás buscando en otras cosas que el mundo ofrece. El Señor quiere hasta ahora que nosotros podamos tenerlo a Él como ese centro de nuestra paz. Que esa paz absoluta que sobrepasa toda nuestra razón, todo nuestro entendimiento, que aún sobrepasa todos nuestros sentimientos y todas nuestras emociones. Es una paz que nos trae la tranquilidad y nos trae el gozo de poder caminar con el Señor. Aunque nuestros ojos no puedan ver, aunque nuestra mirada no pueda observar verdaderamente el panorama que se nos avecina, entendemos que lo que el Señor nos va a dar es mucho mayor y mejor. ¿Quién estás creyendo tú que es el Señor? El Señor es poderoso y es glorioso. Dice, si puedes creer, qué milagros, qué petición, qué deseo has elevado delante del Señor bajo la dirección de su voluntad. El Señor dice que si crees, todo es posible. Todo es posible. Y que podamos entender que en esa posibilidad está la mano de Dios.
está el poder sobrenatural de nuestro Dios. Es tiempo de levantarse, es tiempo de dejar de quejarse, es tiempo de dejar de rezonguear, es tiempo de poder levantarnos y colocar la mirada en la cruz. En la cruz que quedó vacía, en la cruz donde se manifestó el poder y donde el Señor, nuestro Cristo, venció públicamente y nos trajo a libertad. Y nos trajo una libertad para que tú y yo pudiéramos disfrutarla. Pero tenemos que dimensionar quién es el Señor. Tenemos que expresar, tenemos que aclamar, tenemos que decir quién es Dios en nuestra vida. Y Dios en nuestra vida es el absoluto. No hay nadie que pueda estar por encima de nuestro Señor. Ni siquiera tu esposa, ni siquiera tus hijos. Porque desafortunadamente nosotros idolatrizamos o endiosamos a la gente. Aún nuestros empleos. Hay mucha gente que son muy obsesivos en el empleo, ¿cierto? Y el empleo lo toman como la prioridad de sus vidas. Y todo lo que nosotros tomemos como prioridad por encima de Cristo, estamos disminuyendo su soberanía, estamos disminuyendo su grandeza, estamos disminuyendo lo que verdaderamente Él es en nuestras vidas. El Señor desea que nosotros aumentemos nuestro pensamiento acerca del Señor. El Señor desea que nosotros podamos tener un concepto grande de quién es el Señor. Y que aunque nos puedan vender una imagen errada a través de los medios, a través de las redes, nosotros sabemos en quién hemos confiado. Porque lo que es imposible para los hombres, mas para Dios, no, porque todas las cosas son posibles para Él. Dios quiere que nosotros podamos entender de que Él es nuestro Señor y que lo que nosotros podamos conocer de Él es lo que nos va a permitir avanzar cada día. Lo que nosotros podamos recibir de Él es lo que nos va a permitir mantenernos firmes y engrandecer a ese nombre que es sobre todo nombre, que un día tuvo la dicha, tuvo la generosidad y tuvo el amor de revelarse a nuestros corazones para traernos a salvación. En esta hora tenemos que engrandecer el nombre de Dios. No podemos nosotros disminuir la expresión de lo que es nuestro Señor. No podemos nosotros disminuir la grandeza de nuestro Rey. Tenemos que expresar, tenemos que dar a conocer quién es nuestro Dios para nosotros. En nuestras casas, ¿cierto? En nuestros barrios, en nuestros empleos, en nuestro estudio, donde el Señor nos coloque, tenemos que nosotros expresar la grandeza de nuestro Dios. Y esto no te estoy diciendo que vivamos en un entorno religioso. No te estoy diciendo que vivamos en un entorno de fanatismo, solamente reconocer que todo lo que nosotros somos y por cuanto tenemos viene de nuestro Dios. Porque hay gente que se ahoga en su propio ego, hay gente que se ahoga en su propio yo, hay gente que en su propia sabiduría se quiere superior a todo el mundo y aún se iguala al Señor. Porque dicen no necesitar de Dios. Todos necesitamos de Dios, todos tenemos que ir e inclinarnos, porque su palabra nos dice de que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. La grandeza que nosotros podemos mostrar delante de Dios es arrojarnos a sus pies. La grandeza que nosotros podemos reconocer a Cristo Jesús como nuestro Señor es arrojarnos ahí delante de Él y reconocer nuestra dependencia absoluta en Él, porque en eso lo estamos nosotros engrandeciendo, en eso nosotros lo estamos exaltando. Y Pedro en la revelación, porque la presencia del Santo Espíritu estaba con él, dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Cristo. Y el Cristo, reconocemos, es el concepto aquel que nos lleva de que Jesús en su naturaleza humana, predicando el Evangelio, tenía que ir a una cruz y morir y resucitar para que se convirtiera a ese Cristo. Y Jesucristo, que es nuestro Señor, Salvador y Redentor, hoy damos toda la gloria. Y Pedro entendió de que el Señor era Cristo y todavía no había pasado la crucifixión. Todavía no había llegado a la crucifixión, pero el Señor se lo revela a Pedro y dice, tú eres el Cristo. O sea, a través de ti, Señor, el mundo va a conocer de que hay una esperanza. A través de ti, Señor, el mundo va a conocer de que podemos tener paz. A través de ti, Cristo, el mundo va a reconocer de que vamos a tener gozo, que vamos a tener fe en creer que las cosas del cielo se establecen en los hijos de Dios. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Has caído en el fuego, en ese jueguito de disminuir al Señor? ¿O sencillamente Cristo es lo más grande para ti? Es lo más grande, es tu adoración, es tu exaltación.
Es el deseo cada día de poder tener un encuentro personal con Él y poder decir, Señor, gracias, porque sin ti no soy absolutamente nada. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Qué dice el mundo de Cristo? Y lo que diga el mundo de Cristo no nos puede a nosotros cuadricular, no nos puede a nosotros crear una dependencia de hacer también nosotros un concepto como el mundo lo tiene. Sencillamente tú has recibido los milagros de Dios. Sencillamente tú eres un milagro de Dios. Tú has recibido cada día los favores del Señor como los he recibido yo. Y a través de esa grandeza que el Señor ha mostrado en nuestras vidas, nosotros tenemos que reconocer de que Él es alguien más que Chuchito y que es alguien más que Diosito. Es el Dios grande y poderoso, soberano sobre toda carne. Él es el Cristo Salvador que dejó la tumba vacía y que hoy, gracias a Él, tú y yo podemos estar en pie agradeciéndole y dándole exaltación y honor. Eso es lo que el Señor desea. Eso es lo que el Señor desea, que nosotros podamos contagiarle a las demás personas. Su grandeza, su grandeza. Tú y yo estamos llamados para eso, para exaltar la grandeza de nuestro Dios. Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible. Claro, para los hombres es imposible. Y el que lo dice es el mismo Señor. ¿Hasta dónde puedes llegar tú y hasta dónde puedo llegar yo? En nuestras capacidades, ¿hasta dónde podemos tener nuestro límite? Seguramente no vamos a llegar muy lejos. No vamos a llegar muy lejos. Porque seguramente nos vamos a cansar, nos vamos a fatigar, nos vamos a frustrar, ¿cierto? Vamos a sentir una pesadez porque las fuerzas caen. Porque en nuestras capacidades todo mengua. Pero el Señor dice, para Dios no. Para Dios no. Y cuando Dios está con nosotros y cuando Dios nos acompaña a través de la presencia de su Santo Espíritu, el Señor nos lleva. El Señor nos lleva. El Señor nos lleva. ¿Sabe por qué el Señor nos lleva? Porque en ese horizonte es donde el Señor quiere que nosotros podamos mirar. Es donde el Señor desea que nosotros podamos caminar, porque ahí está nuestra fuente de bendición. Porque ahí está nuestra fuente de bendición. Pero tenemos que hacer eso creíble, tenemos que hacer eso posible a través de Cristo, a través de nuestro Señor Jesucristo. Dimensionemos quién es el Señor para nosotros. El Señor es el Salvador del mundo, el que dividió la historia en dos, antes de Él y después de Él. No ha habido más, ¿cierto? Quizás nosotros, bueno, yo que soy colombiano, yo puedo saber quién es Simón Bolívar, y lo he leído en los libros de historia, me lo enseñaron en el bachillerato, y bueno, es el concepto que uno tiene, ¿cierto? Por las fechas patrias que se celebra, sí, pero tú preguntas quién es Simón Bolívar en Australia o en la India y no lo conocen. No lo conocen. Pero si tú preguntas quién es Jesús, quién es Cristo en cualquier parte del mundo, te van a decir que es el Hijo de Dios. Te van a decir de que es el Hijo de Dios, porque aún en las religiones que existen en el mundo reconocen a nuestro Señor Jesucristo. Reconocen a nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo estamos para reconocer constantemente a Jesucristo en nuestras vidas. Tú y yo estamos llamados constantemente a exaltar la grandeza de nuestro Dios. Y te desafío a eso, a que puedas dar un concepto maravilloso de grandeza de quién es nuestro Cristo. Que puedas manifestar lo que el Señor ha hecho cada día en tu vida, ¿cierto? Porque siempre hay una oportunidad para predicar, siempre hay una oportunidad para exaltar el nombre de nuestro Señor. Siempre hay una oportunidad para decirte, hombre, sí, Señor, yo tengo que reconocer que tú eres lo más grande que yo tengo en mi vida. Es tiempo de poder reconocer. Y el Señor siempre nos da esa oportunidad de entender de que por encima de Él no hay nadie. Por encima de Él no hay nadie. Porque Él es el Dios, el Shaddai, el Dios todopoderoso. El Olán, el Dios eterno. El Elohim, el Dios todo glorioso. Tú y yo estamos llamados a eso, a poder entender que cada día tenemos que exaltar el nombre del Señor. Y Él nos da una oportunidad maravillosa cada día. Hoy es una oportunidad maravillosa para expresar la grandeza de nuestro Dios. Y si nos preguntan, oye, ¿para ti quién es Cristo? Poder decir quién es verdadero Cristo para nosotros. Y si una persona tiene un concepto errado, diminutivo de quién es el Señor, poder nosotros expresarle la grandeza a través de lo que ha hecho con nuestras vidas, porque con nuestro testimonio nosotros predicamos. Así que es una oportunidad gloriosa en este día, en esta semana, para poder entender de que Dios es el absoluto de nuestras vidas. Para mí es un placer enorme poder acompañarle, para mí es un placer enorme poder estar aquí, cierto, con gran temor y temblor lo hago, reconociendo de que su palabra es la que nos puede hacer crecer cada día y que la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas es la que nos puede hacer a nosotros mejores creyentes y mejores hijos.
Mi nombre es John Jairo Morales Navarro, pastor de la iglesia Vino Nuevo, aquí en la ciudad de Santa Marta. Y para mí es una grata oportunidad, es un privilegio maravilloso de poder compartir la palabra de Dios. Y recuerda, siempre tenemos nuevas oportunidades. Siempre el Señor trae de nosotros oportunidades de oro para nosotros poder aprovecharlas y decirle gracias, Señor, porque una vez más me tuviste en cuenta. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos en una pronta ocasión. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte